Buenos días. Hoy es 30 de junio de 2020. Les saluda el licenciado Moisés Huicho Romero. Como siempre, agradezco a la comunidad jurídica la atención puesta a este ejercicio de divulgación del conocimiento, así como los comentarios recibidos. La frase de hoy: te moverás en la misma dirección de las personas con las que te asocias. Por lo tanto, es importante asociarse con personas que sean mejores que tú. Así que comenzamos. Como hemos estado analizando al formular la definición del dolo como elemento subjetivo genérico del tipo penal, este no solo requiere que el autor haya conocido los elementos objetivos del tipo, sino que se requiere además que haya tenido voluntad de realizarlo. Es decir, el sujeto activo debe querer realizar el comportamiento prohibido por la norma. Tales elementos se encuentran inmersos en la definición legal que realiza el artículo 14 del Código Penal de Sinaloa, que, como ya sabemos, define el dolo en los términos siguientes: obra dolosamente el que, conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere realizarlo o acepta la aparición del resultado previsto por la descripción legal. Así que, siguiendo con el análisis de los elementos subjetivos del tipo, vamos a encontrar que en algunas descripciones típicas se requiere, además del dolo como elemento genérico, que concurran propósitos específicos y bien determinados en la finalidad del actuar del sujeto activo. A esta finalidad o propósito especial se les conoce en la doctrina penal como elementos subjetivos específicos y constituyen el contenido de la voluntad que rige la acción dirigida a una finalidad específica. En estos tipos penales, la ley requiere un objeto especial, una intención particular en el sujeto activo. En algunos tipos penales es fundamental establecer la concurrencia de un determinado ánimo, de un fin, de una intención o de un propósito del sujeto activo para poder confirmar la prohibición de su conducta. Ello porque el legislador así lo ha puesto en manifiesto de manera expresa en el tipo. Son muy pocos los tipos penales que requieren de esta clase de elementos subjetivos específicos, y por ello es tan importante comprobarlos cuando se requieren. En la doctrina penal se entiende por elementos subjetivos específicos aquellos requisitos de carácter intencional que son distintos del dolo y que en ocasiones se emplean para describir los tipos penales. Se trata de expresiones que hacen referencia a una carga intencional adicional al mero conocimiento de la conducta del tipo. Generalmente se establecen con las palabras al que con fines de, o con la expresión al que con la intención de, o a quien con el propósito de. Estas expresiones deben encontrarse expresamente establecidas en la descripción legal y por lo tanto forman parte del tipo. Además, debe decirse que estos elementos subjetivos específicos solamente aparecen en los delitos de realización dolosa, por lo que considero acertado llamarlos elementos subjetivos adicionales al dolo, puesto que son expresiones que denotan un determinado ánimo o intención que ha de guiar la actuación del sujeto activo en el momento de realizar la conducta penalmente típica. Por ello, primeramente debe acreditarse el elemento subjetivo genérico, que sería el dolo, y enseguida, si el tipo lo requiere, se debe acreditar el elemento subjetivo específico, lo que le da la calidad de adicional al dolo, ya que por su misma carga de intencionalidad no pueden aparecer en delitos que se cometan de manera imprudencial o de manera preterintencional. Nuestros tribunales federales exigen que cuando aparecen
este tipo de elementos subjetivos específicos deban analizarse obligatoriamente en la sentencia definitiva que al efecto se dicte, por formar parte precisamente del tipo penal y por lo tanto del delito. Este criterio se ha sostenido en la siguiente tesis jurisprudencial formada por reiteración, misma que es de la 10ª época y con número de registro 27869 y que es del rubro siguiente: delito, elementos del tipo penal que deben analizarse en la sentencia definitiva. Y en su texto se lee: en la jurisprudencia 143, diagonal 2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la 10ª época, que es del siguiente rubro: acreditación del cuerpo del delito y del delito en sí, sus diferencias, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe analizarse si existe o no delito. Esto es una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta es típica cuando tiene adecuación a los elementos del tipo penal. Así, de la interpretación sistemática de los artículos 7, 8, 9, 12, 13, 15 fracciones 2 y 8, inciso A, y 17 del Código Penal Federal, se advierte que los elementos del tipo penal que deben examinarse en la sentencia son: número 1, los elementos objetivos de la descripción típica del delito de que se trate. Número 2, si la descripción típica los contempla, los elementos normativos, ya sean jurídicos o culturales, y subjetivos específicos, ánimos, intenciones, finalidades y otros. Y número 3, la forma de autoría, entre paréntesis, autor intelectual, material o directo, coautor o mediato, se cierra el paréntesis, o participación, entre paréntesis, inductor o cómplice, realizada por el sujeto activo. Y número 4, el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa, con dolo directo o eventual, o culposa, con o sin representación. Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación y se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de noviembre de 2014. Continuando como lo hemos venido haciendo con el análisis del Código Penal vigente en el estado de Sinaloa, tenemos que este prevé diversos delitos en los que se establecen elementos subjetivos específicos. Como por ejemplo, tenemos el delito denominado de cobranza ilegítima, que se encuentra previsto por el artículo 173 en los términos siguientes: comete el delito de cobranza ilegítima el que, con el propósito de requerir el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos e ilegítimos, o se valga del engaño o efectúe actos de hostigamiento e intimidación, ya sea escrita o verbal, utilizando medios telefónicos, electrónicos o computacionales de comunicación, aun cuando sean efectuados por medio de grabaciones o textos. Aquí, como podemos ver, se aprecia el elemento subjetivo específico consistente en el propósito de requerir el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval. También tenemos el delito de asalto, que se encuentra previsto por el artículo 174 en los siguientes términos: al que en lugar solitario o desprotegido haga uso de la violencia sobre una persona con el propósito de causar un mal, obtener un lucro o exigir su asentimiento para cualquier fin. Como podemos notar, en este delito
Al usar la violencia sobre una persona en un lugar desprotegido o solitario, el sujeto activo debe tener el propósito específico de causar un mal, obtener un lucro o exigir su asentimiento para cualquier fin, lo cual debe demostrarse para poder tener por acreditado este delito. Asimismo, encontramos el delito de sustracción de menores o incapaces, el cual está previsto en el artículo 242 en los términos textuales siguientes: al que sin tener relación familiar o de parentesco sustraiga a un menor de edad o a un incapaz sin el consentimiento de quien legítimamente tenga su custodia o guarda o lo retenga con la finalidad de violar derechos de familia. Como podemos apreciar, en este delito se exige que la finalidad específica del activo al realizar la conducta de sustraer o retener a un menor de edad o incapaz debe ser específicamente la de violar derechos de familia. Para una mejor comprensión de lo hasta aquí expuesto, considero de importancia analizar la siguiente tesis aislada, sostenida por la primera sala de nuestra Suprema Corte de Justicia, perteneciente a la 10ª época, que cuenta con el número de registro 20-188-35 y que es del siguiente rubro: sustracción ilegal de menores, para que se actualice el elemento subjetivo del tipo penal diverso al dolo, a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 366 quater del Código Penal Federal. Es necesario que el traslado fuera del territorio nacional por uno de sus progenitores sea con el fin específico de impedir al otro convivir con él o visitarlo. Tiene el siguiente texto: lo que caracteriza a un delito en términos generales es que su comisión afecta a un bien jurídico fundamental, ya sea porque lo lesione o porque lo ponga en peligro. Sin embargo, su punibilidad no depende exclusivamente de un desvalor del resultado objetivamente considerado, sino que también precisa que la conducta en sí misma sea reprobable, por lo que para su configuración es importante la disposición interna de su autor, lo que explica, por un lado, que el legislador condicione la existencia de un delito a la concurrencia del dolo o de la culpa como componentes subjetivos necesarios, mas no únicos, para su autorización, y por otro, que se contemplen como excluyentes de este, por ejemplo, la ausencia de voluntad y el caso fortuito. Ahora bien, dentro de los elementos subjetivos del tipo diversos al dolo, en ocasiones la descripción legal exige para su autorización la concurrencia de alguna finalidad específica, como sucede en el delito previsto en el artículo 366 quater, párrafo cuarto del Código Penal Federal, relativo a la ilegal sustracción de menores por parte de alguno de sus progenitores, el cual, sin consentimiento de quien ejerza la patria potestad sobre aquel, lo traslada fuera del territorio nacional con el fin específico de impedir al otro progenitor convivir con él o visitarlo. En conclusión, los elementos subjetivos específicos adicionales al dolo deben analizarse y acreditarse como elementos del delito cuando aparezcan en la descripción legal. Hasta aquí el tema de hoy. Espero haya sido de interés. En la próxima sesión comenzaremos con el análisis de la imprudencia o culpa como elemento subjetivo genérico del delito. Hasta la próxima.